Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, el monstruo del Mar del Norte. Capítulo 271. La noche era mágica, las estrellas brillaban como la Vía Láctea, deslumbrantes como si estuvieran pintadas en el cielo. Desde la dirección del distrito civil, vibrantes explosiones de fuegos artificiales se elevaban por el aire, dispersándose como luciérnagas bajo la luna llena, dejando a su paso puntos de luz. Las risas de los niños resonaban más allá de los muros del patio, mezclándose ocasionalmente con el sonido de pasos apresurados. La comida sobre la mesa aún humeaba, resultando muy apetitosa. Sopa de miso con algas flotantes, anguila a la parrilla brillante, carne de wagyu cortada en finas lonchas, tofu frío con un brillo gelatinoso y 3 cuencos de arroz blanco cuidadosamente preparado. El delicioso aroma impregnaba el ambiente, abriendo el apetito y creando una atmósfera acogedora y hogareña en todo el lugar. Y con 2 mujeres deslumbrantes, de estilos completamente diferentes, sentadas a su lado, la escena parecía sacada de un sueño. ¡Qué maravilla, qué coincidencia! Aún así, Darren se sentía como si estuviera sentado sobre agujas, completamente tenso. Miró con cautela hacia su izquierda. Amatsuki Toki estaba sentado a su lado, arrodillado y con una compostura impecable, vistiendo un kimono holgado. Como siempre, Toki mantuvo su elegante gracia. Cada movimiento, cada sonrisa, desprendía los modales refinados y la postura característica de la cultura del condado de Wano. Su cabello verde claro estaba recogido en un moño con una pinza de madera, y un sutil y delicado encanto de recién casada se asomaba entre sus cejas. Sus caderas, ligeramente más anchas, descansaban delicadamente sobre sus pies, calzados con calcetines blancos, era imposible no notarlo. Darren apenas le echó un vistazo, ni siquiera lo suficiente como para saborearlo, cuando sintió una mirada peligrosa que venía de la derecha. Inmediatamente apartó la mirada y se volvió hacia Gion. Esa noche, lució la misma minifalda ajustada y llamativa de siempre. Sus largas cejas arqueadas y su nariz delgada acentuaban su impactante presencia. Su coleta alta le confería una atractiva mezcla de encanto femenino y sensualidad madura, una elegancia y sensualidad que parecían impropias de su edad. Desde la perspectiva de Darren, Gion lo miraba fijamente. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, y la pronunciada curva de su torso prácticamente cubría sus pálidos brazos. ¡Qué pesadilla! La boca de Darren se contrajo ligeramente. Gion, ¿qué te trae por aquí esta noche? Para romper el incómodo silencio, Darren intentó entablar una conversación. Pero en el instante en que las palabras salieron de su boca, supo que había cometido un error. Por supuesto, Gion arqueó una ceja, y sus labios se curvaron en una sonrisa fría. ¿Qué pasa? ¿No te alegras de verme? ¿O acaso estoy perturbando vuestro acogedor nido de amor? Darren forzó una risa seca. Sí, no. Es que, bueno, es un día festivo, y supuse que el vicealmirante Zuru podría estar esperándote para cenar. Claro, en el Mar del Norte, Darren era amable con las mujeres. Pero Gion no era como las damas nobles y de la alta sociedad a las que solía encantar. Era la joya preciada de varios peces gordos en el cuartel general de los marines, la llamada flor de los marines, el tipo de mujer que podía llamar a Gar-Gar-chan con toda naturalidad. Si hubiera sido solo un flirteo casual, tal vez no habría tenido importancia. Pero ahora, realmente la ha arruinado. Aunque parte de ello no haya sido del todo voluntario, ¿a quién debería quejarse? ¿Podría ir a ver a Sengoku, Zuru, Garp o Zephyr y decirles, ¿me obligaron a hacer esto? No, eso acabaría peor que lo que pasó con Dragon. Además, independientemente de cómo se analizara la situación, él sin duda saldría victorioso. 4 veces por delante, para ser exactos. Tsurune y el almirante Sengoku fueron a ver al vicealmirante Garp. Gion se burló fríamente. El ojo de Darren se contrajo ligeramente. En ese momento, Amatsuki Toki esbozó una dulce sonrisa. Con delicadeza, extendió la mano y tomó la de Gion, hablando con cálida gracia para aliviar la tensión. Yo mismo invité a Gion. Pensé que, dado que era tu subordinada en el Mar del Norte, debió haberte sido de gran ayuda. Ahora que ambos son exalumnos del campo de entrenamiento de oficiales, es justo que retomen el contacto. Dirigió sus brillantes ojos hacia Darren, sonriendo dulcemente. Y como es día festivo, decidí invitarla a una comida sencilla. Espero que no te importe, esposo. Por supuesto que no. Es algo bueno. Darren hizo una pausa por un momento antes de responder. Observó que cuando Toki tomó la mano de Gion, este tembló ligeramente por instinto, pero finalmente no la apartó. La frialdad de su expresión también se suavizó notablemente. ¿Había resuelto Toki ya sus diferencias con Gion? ¿Cuándo ocurrió esto? Darren estaba completamente sorprendido. Pero al segundo siguiente, cuando se encontró con la mirada clara y brillante de Toki, lo comprendió. Toki estaba actuando como su cómplice. Entonces, Gion, comemos. Amatsuki Toki se volvió hacia Gion con una sonrisa y le habló con dulzura. Espero que no pienses que mi cocina deja mucho que desear. Gion asintió levemente. Por supuesto. Y así, bajo la cálida hospitalidad de Toki, los 3 comenzaron su comida a la tenue luz de las velas. Toma, esposo, prueba un poco de sopa de miso. Toki le sirvió a Darren un tazón de sopa y lo miró con expectación. Tomó un sorbo y sus ojos se iluminaron al instante. Que esto está delicioso. No pudo evitar elogiarlo. A decir verdad, no solía ser aficionado a la sopa de miso, siempre la encontraba demasiado salada. Pero la versión de Toki estaba perfectamente equilibrada, y quizás se debía a las espinas de pescado que usó para hacer el caldo, pero tenía ese sutil dulzor umami que despertaba las papilas gustativas. Gion, pruébalo tú también. A ver si te gusta. Al oír los elogios de Darren, Toki sonrió radiante. Sus ojos brillaban de felicidad mientras tomaba otro cuenco y se lo entregaba a Gion con ambas manos. Ante la bondadosa y gentil Toki, Gion se vio incapaz de negarse. En realidad, ella no quería venir. Desde el principio había tenido sentimientos encontrados.
Y cuando vio a Toki en su puerta, con el pelo recogido y vestida como una joven esposa, una culpa indescriptible la invadió. Parecía como si hubiera hecho algo terriblemente malo, como si estuviera entrometiéndose en la legítima felicidad de otra persona. Pero de alguna manera, con solo ver esa sonrisa cálida y tierna y escuchar las amables y acogedoras palabras de Toki, le fue imposible decir que no. Además, en el fondo, también tenía un lado competitivo. Quería comprobar por sí misma qué clase de mujer era realmente Toki. Pero en el momento en que entró en la casa, Hyun se arrepintió. Toki dejó la casa tan impecablemente ordenada que era imposible encontrar un solo defecto. Era como la esposa ideal, mantenía la casa en orden, preparaba las comidas con esmero y esperaba con calma a que su amado regresara sano y salvo a casa. Y en ese momento, Hyun se dio cuenta de repente de que no podía compararse con la mujer que tenía delante. Ella se sentía indigna. Con ese complejo torbellino de emociones en el pecho, cogió la cuchara y dio un pequeño sorbo a la sopa. En el instante en que el calor tocó su lengua, no pudo evitar cerrar los ojos extasiada. Te estaba buenísimo. Capítulo 272. Hyun juraba que era la mejor sopa de miso que había probado en su vida. Estaba delicioso, sin ser grasoso, con la frescura característica del marisco. Después de un solo plato, sintió una agradable sensación de calor en todo el cuerpo. Ese sabor, me sentí como en casa. ¿Cómo estás, Hyun? ¿Lo disfrutaste? Los ojos de Amatsuki Toki brillaban mientras miraba a Hyun con expectación. Su sonrisa, la curva de sus cejas, el suave movimiento de sus largas pestañas, todo en ella parecía delicado y encantador. Hyun frunció ligeramente los labios, evitando la mirada de Toki. Ella asintió levemente y respondió en voz baja. La comida de la señora Toki Neesan es increíble. La sopa de miso está buenísima. Eso es maravilloso. Toki sonrió, sosteniendo la mano de Hyun mientras sus mejillas se sonrojaban ligeramente. Si te gusta, vuelve más a menudo. Te prepararé platos aún más deliciosos. Vuelve a casa. Fue un comentario casual, pero para Hyun el impacto fue diferente. Al oír esas palabras, su corazón se conmovió con una mezcla de emociones. Normalmente tranquila y segura de sí misma, ahora se vio incapaz de endurecer su corazón ante la mirada cálida y expectante de Toki. Simplemente asintió en silencio. Darren observó todo en silencio y no pudo evitar reírse para sí mismo. El encanto de Toki no residía en una belleza deslumbrante capaz de derrocar naciones, sino en su presencia amable y acogedora, el tipo de presencia que hacía que la gente instintivamente quisiera apreciarla y protegerla. Fue precisamente esta cualidad la que le granjeó el profundo amor y la lealtad de la gente de Wano en la historia original. Pruebe también un poco de mi anguila a la parrilla. Para sorpresa de Darren, la comida transcurrió de forma inesperadamente tranquila. Sin discusiones. Sin bromas pasivo-agresivas. Gracias a la cálida hospitalidad de Toki, Hyun no se irritó y Darren logró no decir ninguna tontería. Los tres se sentían verdaderamente, como una familia. Después de cenar, Darren sacó un paquete de cigarrillos del bolsillo y salió al patio. Bajo los árboles, dos tumbonas yacían en silencio. Su mirada se detuvo. Hace apenas unos meses, un joven lleno de idealismo y ambición por la justicia estaba tirado borracho en una de esas sillas, gritando sobre sueños y juventud. Ahora, aquel mismo joven, que una vez ardía de pasión e imprudencia, había madurado. Se había endurecido. El hijo del héroe se convirtió, en un abrir y cerrar de ojos, en uno de los criminales más buscados del mundo. Los tiempos han cambiado. Incluso alguien como Darren, conocido por su inquebrantable determinación, no pudo evitar sentir una oleada de emoción. Frunció los labios, se acercó y se dejó caer en una de las sillas bajo los árboles. Mientras contemplaba tranquilamente el cielo estrellado, encendió un cigarrillo y dejó que sus pensamientos se calmaran. Entonces, ¿Dragon Senpai realmente mató a un dragón celestial? De repente, una voz sonó a su lado. Darren miró de reojo y vio a Hyun de pie allí. Sonrió levemente y respondió en voz baja. Sí. Fui el primero en ser enviado para arrestarlo. Es una lástima que se haya escapado. De lo contrario, podría haber conseguido otro ascenso. Hyun se mordió el labio inferior y murmuró de repente. Mentiroso. Darren parpadeó. Hyun se volvió hacia él, con la mirada fija en la suya. Te dije que eres un mentiroso. Está claro que estás sufriendo, ¿verdad? Darren guardó silencio por un segundo y luego esbozó una sonrisa indiferente. Vamos, apenas conocía a Dragon. Es hijo de un héroe. Yo soy el peor tipo de canalla. Simplemente me molesta no haberlo atrapado yo mismo. Hyun dejó escapar una risa fría. ¿Y tú, cuánto tiempo piensas seguir fingiendo? Sigues dolido, ¿verdad? Y sin embargo entraste por esa puerta sonriendo como si nada hubiera pasado. Eres demasiado amable. Vaya, vaya, vaya. Eso no es precisamente un cumplido para un hombre. Especialmente en ciertos círculos del anime, el término yasashi, gentil, suele reservarse para protagonistas débiles e indecisos. Entonces Darren respondió enfadado. No estoy fingiendo. Realmente soy un canalla. En cuanto a Dragon, no es tanto tristeza, sino más bien admiración y envidia. Lentamente exhaló una bocanada de humo. Para un hombre, encontrar una gran causa a la que dedicar su vida mientras aún es joven y fuerte, es la mayor fortuna que puede tener. ¿Y tú? Los ojos de Hyun se clavaron en él, como si esperara una respuesta que realmente importara. ¿Cuál es la gran causa a la que quieres dedicar tu vida? Bueno. Darren dejó escapar un suspiro que sonó casi reflexivo. Pensó un momento, y luego su expresión se tornó seria. Ahora que lo mencionas, sí, creo que realmente hay algo extraño en la forma en que he estado viviendo. Hyun se detuvo, momentáneamente aturdido. ¿Podría ser que realmente estuviera reflexionando sobre sí mismo? Durante el último mes, le ha costado aceptar el hecho de haberse enamorado de alguien como él, un autoproclamado sinvergüenza.
Pero si pudiera cambiar las cosas. Una chispa de esperanza comenzó a crecer en su pecho. Lo pensé mucho, sobre todo después de lo que pasó con Dragon. Empecé a replantearme seriamente mi vida. Darren frunció el ceño, con la voz quebrada por la emoción. ¿Para qué debería vivir una persona? Si paso mi juventud entregándome a los placeres, fiestas, bebida, búsqueda del amor, disfrutando del poder, el dinero, el lujo. Ganar más de lo que la mayoría de la gente podría en 10 vidas, vivir una vida tan extravagante que es difícil de imaginar, entonces, un día, cuando sea viejo, me daré cuenta. Los ojos de Gion brillaban de expectación. ¿Entender qué? De lo cual no me arrepiento en lo más mínimo. Darren exhaló lentamente, con los ojos entrecerrados, con la expresión de un hombre que acababa de descubrir la verdad última de la vida. Gion. Desgraciado. Canalla. Basura total. Su pecho se agitaba con furia mientras temblaba de rabia, rechinando los dientes. Y pensar que en realidad se había ilusionado demasiado. No ha cambiado en absoluto. Sigue siendo el mismo idiota molesto que la estaba volviendo loca. Con una mirada fulminante, salió furiosa y dio un portazo sin siquiera mirar atrás. Darren suspiró, impotente. Pero decía la verdad. ¿Por qué no iba a disfrutar de la vida mientras aún tenía poder y estatus? ¿Esperar a que el gobierno mundial descubra que mató a un dragón celestial y empiece a perseguirlo por todo el mundo? Llegados a este punto, ya sería demasiado tarde. Dragon era la prueba viviente de ello. Un cuento clásico con moraleja. Dejó escapar un largo suspiro. No debiste haber provocado a Gion de esa manera, esposo. Amatsuki Toki se acercó a él con expresión exasperada mientras tiraba suavemente de su mano. Ve tras ella. Intenta consolarla. Gion se preocupa mucho por ti. Hace unos días, el vicealmirante Zuru vino a visitarme y me dijo algo. ¿Recuerdas cuando Kaido te encarceló en el Nuevo Mundo? En aquel entonces, aunque te negabas a admitirlo en voz alta, Gion acudió varias veces a Zuru, rogándole que convenciera al almirante Sengoku para que enviara un equipo de rescate. Mientras las palabras de Toki se desvanecían, Darren se quedó allí, atónito. Capítulo 273. Espera, ¿en serio? ¿De verdad el tsundere Gion le rogó a Zuru que convenciera al almirante Sengoku de enviar tropas, por mí? A Darren le costaba imaginarlo. El normalmente frío e indiferente Gion, sonrojándose y tartamudeando delante del vicealmirante Zuru, era casi demasiado surrealista como para siquiera pensarlo. Marido, la verdad es que no eres muy observador, o quizás sea mejor decir que no le prestas mucha atención al corazón de una chica. Amatsuki Toki le dio un codazo en el brazo con un ligero tono de desaprobación. Gion es una chica maravillosa. Sí, es un poco terca, pero en el fondo es amable. Quizás no lo diga, pero le caes muy bien. Adelante, ahora. Esto parecía una trampa. Los ojos de Darren se entrecerraron ligeramente. Miró con cautela a Toki y preguntó tímidamente. ¿Tú no estás enojado? Toki respondió con una sonrisa deslumbrante. El orgullo brillaba en su bello rostro mientras alzaba la barbilla. Por supuesto que no. Después de todo, soy su primera esposa. Este tipo de rivalidad sutil entre mujeres resultaba a la vez desconcertante y aterradora. Darren murmuró para sí mismo. Entonces Toki hizo una pausa, pensando con claridad, y añadió. Además, Gion tiene un estatus especial en el cuartel general. Si además se convierte en su amante, ¿no sería eso de gran ayuda para su futura carrera? Mira eso. ¡Qué mujer! Darren se emocionó tanto que casi lloró. Sin pensarlo, abrazó a Toki con fuerza. Toki, eres increíble. ¿En qué lugar del mundo podrías encontrar una esposa tan comprensiva, amable y bondadosa? En ese momento, Darren no pudo evitar admitir, tal vez esas antiguas costumbres de la tierra de Wano no eran tan malas después de todo. Vete, rápido. Sonrojada por la repentina muestra de afecto de Darren, Toki se removió tímidamente en sus brazos. Bajó la mirada con un ligero rubor, su voz casi un susurro. El oscuro cielo nocturno resplandecía con vibrantes estallidos de fuegos artificiales, como estrellas fugaces que cruzaban el firmamento. Bajo aquella luz parpadeante, la figura solitaria de Gion, que caminaba por la calle vacía, parecía particularmente pequeña, incluso solitaria. Ese bastardo. Realmente me permití el lujo de tener un rayo de esperanza. Con los brazos firmemente rodeando los delgados hombros de Gion, hizo un puchero de frustración, refunfuñando con enfado. Con creciente irritación, pateaba las piedrecitas esparcidas por el camino. Sus pensamientos volvieron a aquel hogar pacífico y acogedor. Y para esa mujer amable e impecable, tan perfecta que ni siquiera Gion podía enfadarse con ella. Por alguna razón, un profundo vacío se instaló en el pecho de Gion. Sopló una brisa fresca de fin de año, y ella instintivamente apretó un poco más los hombros. A lo lejos, los sonidos de las risas de los niños resonaban por las calles, mezclados con las alegres voces de las familias y el cálido resplandor de las luces festivas. Pero nada de eso le pertenecía. Desgraciado. Una oleada de vacío invadió el pecho de Gion, un vacío desconocido y doloroso. Murmuró una palabrota entre dientes y pateó con rabia una losa suelta, con los ojos ligeramente enrojecidos. Si sigues pateando así, toda la calle se quedará sin piedras. Una voz perezosa y familiar provino de detrás de mí. Gion se quedó paralizado, secándose rápidamente el rabillo del ojo. Se giró y se encontró con el rostro sonriente de cierto comodoro de la marina, con una mirada traviesa en los ojos. La miró con desprecio. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No deberías estar en casa con tu amada esposa? Al ver sus ojos enrojecidos y esa mirada penetrante y celosa, Darren no pudo evitar reírse. Con un aire travieso, se inclinó para bromear con ella y le guiñó un ojo. Bueno, todavía me queda una larga noche por delante. Tengo tiempo para estar con Toki, no hay prisa. Además, como anfitrión, ¿no es justo que me despida del invitado? Tiempo restante para pasar con ella.
Las palabras golpearon como un cuchillo. Hyun se mordió el labio, sus ojos se pusieron aún más rojos. Escupió amargamente. No necesito que vengas conmigo. Puedo volver sola. Vete con tu perfecta y amable esposa. Solo soy una invitada para ti, ¿verdad? No, no. No eres solo un invitado. Darren negó con la cabeza. Entonces, ¿qué soy yo para ti? Hyun levantó la cabeza de repente, con los ojos brillando con una esperanza tenue, casi imperceptible. Su voz resonó suavemente en el frío aire nocturno, teñida de urgencia. Bien. Darren se rascó la cabeza, fingiendo tener dificultades para encontrar las palabras. Un subordinado que siempre está discutiendo conmigo. Un compañero que me llama basura y escoria todos los días. Un tipo con una personalidad encantadora, duro por fuera, tierno por dentro. Comenzó a contar con los dedos, enumerando cada uno con una seriedad exasperante. Sí, más o menos. Cuanto más le escuchaba, más sombrío se volvía el rostro de Hyun. Al final, parecía capaz de congelar toda la calle con su mirada. Maldito seas. ¡Pum! No pudo terminar. Sus labios se unieron repentinamente. Instintivamente intentó apartarse, pero una mano fuerte y callosa rodeó su esbelta cintura, atrayéndola hacia sí. Primero la llegó el olor a tabaco, luego el calor de su aliento, y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Pero poco a poco, su cuerpo rígido comenzó a relajarse. Toda esa frustración reprimida, las complejas emociones que se habían acumulado durante semanas, amor, odio, deseo, explotaron, inundando su mente y anulando su voluntad. Cerró los ojos sin darse cuenta y, en poco tiempo, sus brazos rodearon el cuello de Darren. Y ella le devolvió el beso. Han transcurrido 10 segundos. Finalmente, sus labios se separaron. Un fino hilo de saliva aún los unía brevemente mientras se separaban. Hyun se quedó allí sin aliento, con el rostro enrojecido. Simplemente, lo besé. En medio de la calle. El pánico se apoderó de ella cuando, de repente, miró a su alrededor buscando testigos. Al ver la calle vacía, dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Entonces recordó que debía estar enfadada. Maldito seas. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Quién te crees que soy? Hyun lo miró fijamente, mordiéndose el labio inferior. Darren, aún saboreando el beso, miró a la mujer uniformada, con el rostro sonrojado y nervioso, y sintió una abrumadora sensación de orgullo. ¿No acabo de responder a eso? Antes de que pudiera explotar de nuevo, él sonrió con dulzura y dijo. Eres la persona que me gusta. Toda la ira y el resentimiento de Hyun se desvanecieron en un instante. Ella lo miró, incrédula, atónita. ¿Tú, qué acabas de decir? Darren sonrió. Vamos, quiero enseñarte algo. No esperó su respuesta, simplemente la atrajo de nuevo hacia sus brazos, una mano firmemente alrededor de su esbelta cintura, la otra levantándola en el aire. Con un movimiento rápido, una hoja negra salió volando a lo lejos, quedando suspendida firmemente frente a él. ¿Esa espada? Hyun se olvidó de luchar. En el instante en que lo vio, sintió su poder y lo miró con los ojos muy abiertos. Una famosa espada de la tierra de Vano. Una de las pocas espadas malditas del mundo. Dicen que puede atravesar el infierno. Enma. Darren habló con naturalidad y luego añadió con una sonrisa irónica. Ni se te ocurra reclamarlo. Me llevó siglos domar esta cosa. Capítulo 274. No me gustan las espadas malditas como esa. Las mejillas de Hyun se sonrojaron ligeramente, como si Darren acabara de revelar sus pensamientos. Alzó la barbilla con orgullo, con una mano apoyada con seguridad sobre el meito dorado que llevaba en la cintura. Mi compira es una espada de gran grado, una de las 21 Basamono. Darren soltó una risita. Vale, vale. Sé que eres increíble. Si no recordaba mal, compira había sido un regalo de cumpleaños del vicealmirante Zuru en el 15º cumpleaños de Hyun. Poseer una espada de gran grado a los 15 años, era como recibir las llaves de un Lamborghini de edición limitada a esa edad, uno de los únicos 21 en el mundo. Las personas así simplemente están hechas de otra manera. ¿Qué tenía cuando tenía 15 años? Vale, probablemente un cepillo para limpiar letrinas. Aún así, Darren tenía sus razones para mantenerla alejada de Enma. Con su fuerza actual, no estaba ni remotamente preparada para domar una espada como esa. La extraña e imponente habilidad de Enma podía agotar su Haki en un instante, y si no tenía cuidado, podría costarle la vida. Hyun resopló y luego dirigió su mirada hacia Enma, que seguía flotando en silencio frente a ellos, con la curiosidad brillando en sus ojos. ¿Cómo pudiste decirte eso a ti mismo? Darren sonrió. ¿Ya has olvidado el poder de mi fruta del diablo? Él le guiñó un ojo. Creo que se podría decir que ahora soy un poco espadachín. ¿Tú? ¿Un espadachín? Hyun lo miró como si acabara de contar un chiste. Sí, eres fuerte, pero no sabes nada de esgrima. Darren se encogió de hombros. ¿Quién dice que hay que saber esgrima para usar una espada? Se acercó a ella y, antes de que pudiera reaccionar, la rodeó con el brazo por la cintura. Tú, espera, no me digas qué. Los ojos de Hyun se abrieron de par en par cuando un pensamiento ridículo le cruzó por la cabeza. Vas a desperdiciar una espada legendaria como. Agárrense fuerte. Auge. Atraídos por su campo magnético, los dos se elevaron hacia el cielo sobre la espada maldita, Enma. Un minuto después, aterrizaron en un rincón apartado de un puerto abandonado en Marineford. Desgraciado. No tienes respeto por las espadas. Hyun gruñó, observando cómo Darren despedía a Enma con un gesto de la mano, sin darle mayor importancia. No tienes ni idea de cuánto me sacrifiqué para que pudieras comer. Darren puso los ojos en blanco. Sabiendo que no había forma de discutir con él, Hyun infló las mejillas y se dio la vuelta, observando a su alrededor. El mar se extendía infinitamente ante ellos, resplandeciendo bajo el cielo nocturno.
A lo lejos, el resplandor de los puestos de observación y las luces del distrito civil danzaban sobre las olas. ¿Por qué me trajiste aquí? Ella frunció el ceño. Es Nochevieja, respondió Darren con una sonrisa. Tienes que ver los fuegos artificiales. Pero todos los fuegos artificiales están estallando en el distrito civil. No hay nada en este sí. Antes de que pudiera terminar, una brillante luz naranja rojiza explotó en el cielo. Estallido. 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 Los fuegos artificiales centelleaban en la noche, cayendo en cascada como cintas de fuego sobre el océano, tiñendo la oscuridad con deslumbrantes rayos de luz. ¿Qué? Los ojos de Gion se abrieron de par en par, incrédulo. Dirigió una mirada de reojo a la noche y rápidamente divisó los proyectiles posados en los cañones oxidados y abandonados. Uno a uno, fueron lanzados al aire y luego explotaron en destellos radiantes sobre sus cabezas. Surgió la comprensión. Se giró para mirar a Darren. Pequeñas descargas eléctricas crepitaban entre sus dedos. Los deslumbrantes fuegos artificiales iluminaron el cielo, él era quien lanzaba los proyectiles, creando todo este espectáculo solo para ella. Gion miró con desconcierto y luego se dio la vuelta lentamente. Darren le sonreía. Y en ese instante, la luz en sus ojos eclipsó los fuegos artificiales. ¡Feliz Año Nuevo! Darren sonrió. No me culpen por malgastar suministros militares. Este puerto está abandonado, y esos proyectiles estaban acumulando polvo de todos modos. Pensé que les daría un buen uso. Mientras hablaba, unos labios suaves se posaron repentinamente sobre los suyos. Caliente. Intenso. Inconfundiblemente suyo. Te deseo. El susurro entrecortado de Gion apenas escapó de sus labios. La mente de Darren se quedó en blanco en un instante. Todavía tengo que volver. Gion giró bruscamente la cintura y gruñó. ¿De verdad eres un hombre? Darren parpadeó. Entonces apretó los dientes. Y bajó la cabeza. Las explosiones retumbaban en lo alto como cañones rugientes, y los haces de luz se dispersaban como estrellas fugaces. El mar se extendía en la oscuridad, tranquilo y profundo, mientras dos peces blancos saltaban desde la superficie, sus colas brillando a la luz de la luna, perturbando las aguas quietas y convirtiéndolas en suaves ondulaciones. ¿Quién sabía cuánto tiempo había pasado? En el borde del puerto abandonado, los fuegos artificiales habían desaparecido y la noche se había instalado en silencio, roto solo por el ritmo lejano de las olas. Un hombre y una mujer estaban sentados en la playa, rodeados de ropa esparcida descuidadamente. Darren tenía el torso desnudo, la piel cubierta de brutales cicatrices y un cigarrillo entre los labios. Gion se sentó a su lado en silencio, envuelta en una enorme capa, con la mirada fija en el mar. La brisa salada le revolvía el pelo. Sus piernas largas y esbeltas colgaban sueltas, y sus sandalias blancas de tacón alto se le resbalaban hasta la mitad, dejando al descubierto sus dedos rosados. Entonces, ¿qué somos ahora? Su voz era baja y tranquila, solo un ligero rubor permanecía en sus mejillas. Darren exhaló una lenta bocanada de humo. Ahora no era el momento de dudar. Él la miró a los ojos y escuchó su voz firme y segura. Sé mi esposa. Aplastó el cigarrillo con el pulgar y luego le acarició suavemente el rostro con las manos. Me gustas. Las mejillas de Gion se sonrojaron de nuevo. Su corazón latía con fuerza ante su confesión directa, pero se mordió el labio y preguntó. ¿Seguro? Estoy seguro. Sin pausa. Sin duda alguna. Tengo una lengua afilada y mal genio, ¿sabes? Apartó la cara con un bufido. Darren. Sí. Las mujeres no olvidan. Para mí, estas son las cosas que te hacen adorable. Las palabras surgieron automáticamente. Gion resopló y puso los ojos en blanco. Tich. No me creo ni una palabra de lo que dices, cabrón. Pero ahora su voz era suave. Darren sonrió y le tomó la mano. Déjame acompañarte a casa. Gion arqueó una ceja y entrecerró los ojos. Ah. ¿Entonces puedes volver y acurrucarte con tu perfecta esposita? Oh. La sonrisa de Darren se tensó. Pero antes de que pudiera responder, Gion atacó de nuevo. Sus piernas bien formadas se apretaban firmemente contra su cintura. Inclinándose sobre él con una sonrisa depredadora, con los ojos brillando de desafío, susurró. No te voy a dejar ir tan fácilmente. Esperar. El pánico se apoderó del rostro de Darren. Una hora después. Darren regresó cojeando a los aposentos de los oficiales, con la mano presionada contra su dolorida cintura. En el instante en que se apoyó en el marco de la puerta y la abrió, su rostro se quedó paralizado. Amatsuki Toki permanecía de pie con gracia frente a un biombo, con un kimono rosa pálido estampado con flores de cerezo cubriendo su cuerpo. Su dulce sonrisa brillaba como la primavera. Esposo, déjame cuidarte. La expresión de Darren se endureció. Entonces, forzando una sonrisa más fea que las lágrimas, respondió débilmente. Y de acuerdo. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 275. Mientras tanto, en algún lugar del Nuevo Mundo. En la zona sin ley de una isla neutral. Dentro de una taberna. Ja ja ja. No todos los días Oyagi nos trata así, vamos a beber hasta caer rendidos. Marco, luciendo su característico cabello color piña, estaba de pie sobre una mesa, con el rostro enrojecido, mientras alzaba su jarra de cerveza. Rugido. El resto de los piratas de Barba Blanca estallaron en aplausos, chocando sus jarras en una ruidosa celebración. Oye, oye, oye. Tú. Barba Blanca gritó exasperado, pero antes de que pudiera terminar, su tripulación lo rodeó, sirviéndole bebidas y arrastrándolo a la juerga. La taberna rebosaba de vida, canciones, risas y el tintineo de las jarras llenaban el ambiente. Algunas personas agarraron botellas de cerveza como si fueran micrófonos y gritaron canciones. Otros se rieron tanto que casi se caen.
Algunos bebieron hasta quedar en estado de estupor, con lágrimas corriendo por sus rostros. Otros, simplemente, se relajaron, sonriendo mientras veían a sus compañeros de tripulación distenderse. Oye, Oden. No te quedes ahí parado distraído, todos lo estamos pasando genial. Ven a tomar algo con nosotros. Marco se percató de algo de repente, sus ojos se iluminaron mientras corría hacia un rincón de la taberna. Rodeó con el brazo a Kosuki Oden, que vestía su atuendo de samurái, y, con olor a alcohol, preguntó. ¿Qué tienes en mente? Kosuki Oden salió de su trance, miró al borracho Marco y sonrió. No es nada. Marco entrecerró los ojos y preguntó. ¿Echas de menos tu casa? Kosuki Oden soltó una carcajada, como si hubiera oído un chiste. ¿Cómo podría hacerlo? He soñado con navegar los mares desde que era niño. Convertirme en un pirata de espíritu libre, explorar el mundo y ser testigo de todas las maravillas que este océano tiene para ofrecer. Esa es la vida para la que nací, Kosuki Oden. En comparación con ese vasto e infinito mar, la tierra de Wano parece muy limitada. Marco frunció el ceño, curioso. ¿Por qué pareces tan distraído últimamente? Siempre sentado solo en la proa, perdido en tus pensamientos. Kosuki Oden desestimó la idea con un gesto, intentando parecer indiferente. No es nada, en realidad. Solo estoy de viaje. Marco lo miró con escepticismo y murmuró. ¿Es porque perdiste contra ese marine, Darren? Ese tipo no es ningún rival fácil. Incluso destruyó la base de Kaido y derrotó a Bjorn the World, el destructor de mundos. Perder contra él no es precisamente vergonzoso. Tendrás otra oportunidad algún día. Kosuki Oden se rió mucho. Exacto. Su aparición no hizo más que confirmar que mi decisión de zarpar fue la correcta. Si me hubiera quedado en vano, jamás me habría enfrentado a oponentes tan formidables. Instintivamente, colocó la mano sobre el mango del Ame no Abakiri que llevaba en la cintura, con los ojos brillando de feroz determinación. La próxima vez que nos veamos, ganaré y recuperaré a Enma de sus manos. Junto a él, al lado de Ame no Abakiri, colgaba una espada con una vaina negra. Marco observó el comportamiento despreocupado de Oden, pero su curiosidad no hizo más que crecer. Si no era la pérdida de ese marine lo que le preocupaba, ¿entonces qué era? Como doctor de los piratas de Barba Blanca, Marco estaba mucho más preocupado por el bienestar de sus compañeros de tripulación que por el propio Barba Blanca. Al ver al samurái dar un sorbo melancólico a su cerveza, Marco pareció recordar algo de repente. Preguntó tímidamente. Tú, no estás pensando en mujeres, ¿verdad? Kosuki Oden escupió cerveza en la cara de Marco. Su rostro se puso rojo mientras sacudía la cabeza con rabia y tosía violentamente. Yo no soy. Marco se limpió la cerveza de la cara, completamente mudo, con las comisuras de los labios temblando. Vamos, ¿podría ser más obvio? ¿Es esa la chica guapa? Creo que se llamaba Amatsuki Toki. Marco preguntó en voz baja. Al darse cuenta de que no podía ocultarlo, Kosuki Oden permaneció en silencio por un momento y luego dejó escapar un largo suspiro. Ni siquiera sé por qué. Se rascó la cabeza. Apenas nos conocíamos, pero verla ser llevada por ese marine llamado Darren, sentí que había perdido algo muy importante. La habitación era un desastre. Calcetines blancos, un kimono holgado y una faja morada estaban esparcidos por el suelo. Incluso el aire estaba cargado de calor y una calidez persistente. Darren se incorporó con dificultad, con una mano en la parte baja de la espalda y la otra cubriendo con cuidado a Toki con la manta, que ya se había quedado dormido. Contempló el rostro sereno de Amatsuki Toki, cuyas comisuras de los labios se curvaban en una sonrisa de satisfacción. Exhalando suavemente, salió de la habitación de puntillas. ¡Qué calvario! Vestido únicamente con pantalones cortos, Darren se dejó caer sin ceremonias en el escalón de la entrada, encendió un cigarrillo, apoyó la barbilla en la mano y murmuró. No me digas que de verdad tengo que ir a buscar a Yamakagi. Pero rechazó la idea casi de inmediato. No hay posibilidad. Sacudió la cabeza y se estremeció. Puede que Yamakagi no fuera del tipo chismoso, pero era muy sentimental. No parecía alguien capaz de guardar secretos. Si la noticia se difundiera, ¿le quedaría algo de reputación? Espera, ¿a quién quería engañar? Su reputación en la sede central ya era mala. Aún así, eso no significa que deba rendirse sin más. Ese era el orgullo de un hombre, no podía admitir que no estaba a la altura de la tarea. Necesito pensar en otra cosa. ¿Seimei Kikan? No, eso me agota. No es una lesión que ponga en peligro mi vida. Seimei Kikan no la solucionará. Con un cigarrillo en la mano, Darren se rascó la barba incipiente, absorto en sus pensamientos. ¿Y si usara a Aki de armamento para cubrirlo? En el momento en que se le ocurrió la idea, sus ojos se iluminaron. Esto podría funcionar. Pero, ¿y si es muy eficaz? Sí, si el creador original del Aki de armamento descubriera que alguien lo está usando para eso, probablemente volaría la tapa del ataúd. Los pensamientos de Darren comenzaron a divagar sin rumbo. Se sentó allí fumando, contemplando el tranquilo cielo estrellado. Detrás de él, el sonido constante de la respiración de Toki llegaba desde la habitación, tranquilizándolo. Bañado por la suave luz, no pudo evitar sonreír. ¿Cuánto tiempo hacía que no sentía este tipo de paz y felicidad? Sinceramente, no lo recordaba. Peleas, asesinatos, deseos, dinero, intrigas. La vida que había vivido antes desfiló vívidamente por su mente. Quizás había sido cómoda en algunos aspectos, pero esos recuerdos hacía tiempo que se habían desvanecido. Terminó su cigarrillo rápidamente. Tras enjuagarse la boca, Darren regresó a la habitación, se subió a la cama y atrajo a Toki hacia sus brazos. Al mirarla a la cara, que resplandecía con una sonrisa serena, le besó suavemente la frente y le susurró. ¡Feliz Año Nuevo! Capítulo 276.
El primer día del calendario del Círculo Marino de 1493, Sengoku se enfureció muchísimo. ¿Qué demonios está pasando? ¿Se llevaron toda la munición almacenada en el puerto abandonado de D1? En el despacho del almirante, Sengoku estalló de ira, gritando con tanta furia que escupió al mensajero que había venido a informarle. Estaba extremadamente pálido. Desde la deserción de Dragon, el cuartel general de la Marina ha sufrido un importante recorte presupuestario por parte del gobierno mundial. Además, tener que borrar todo rastro de la identidad de Dragon como marine y lidiar con las repercusiones políticas del incidente dejó a Sengoku, un almirante, sumido en un sinfín de quebraderos de cabeza. El ascenso a almirante de flota, que estaba prácticamente garantizado, se había esfumado. Y en lugar de recibir compasión, Sengoku tuvo que apretar los dientes y consolar al pobre Garp. ¿Pero quién podría consolarlo? ¿El almirante que había soportado tanta humillación y frustración? Puede que el puerto de Uno haya sido abandonado hace mucho tiempo, y por supuesto sus reservas ya no eran tan grandes, pero, dadas las circunstancias actuales, incluso el recurso más pequeño era valioso. Entonces, en el momento en que eso sucedió, Sengoku entró en pánico. Almirante Sengoku, tras nuestra investigación, descubrimos que la munición no fue movida, sino detonada. El mensajero, observando atentamente la expresión de Sengoku, bajó la voz. ¿Explotó? Sengoku arqueó una ceja. El joven mensajero pudo oír el fuego apenas contenido en el tono de Sengoku y tartamudeó. Alguien lo divisó anoche desde lejos, hubo un gran espectáculo de fuegos artificiales en dirección a Puerto de Uno. Muchos civiles pensaron que formaba parte de una celebración de Año Nuevo organizada por el cuartel general. Sengoku apretó los dientes. Las venas de su frente estaban tan hinchadas que el mensajero sintió que podían reventar en cualquier momento. Sin atreverse a demorarse ni un segundo más, añadió rápidamente. Esta mañana, un soldado se presentó para informar que el comodoro Rollers Darren admitió haber utilizado munición del puerto de Uno. ¿Darren? Sengoku se congeló y luego explotó de nuevo. Ese maldito mocoso ha perdido la cabeza. Utilizó munición en perfecto estado, para fuegos artificiales. ¿Cree que esto es el Mar del Norte? Oye, ¿qué es eso que tienes en la mano? Sengoku se detuvo bruscamente, entrecerrando los ojos al tembloroso mensajero, que le extendió un sobre con voz temblorosa. El sobre ya estaba abierto. Dentro había un cheque. Existían varios bancos que operaban al otro lado del mar, pero este cheque en particular era un pagaré de un banco dependiente del gobierno mundial. El comodoro Darren declaró que utilizó la munición para satisfacer a su amante. Se compromete a cubrir todos los gastos y pide disculpas sinceras por las molestias ocasionadas. El mensajero entregó el sobre con ambas manos e hizo una profunda reverencia. Sengoku miró fijamente la larga serie de ceros en el cheque y abrió la boca, pero no dijo nada. Lo aceptó en silencio. De alguna manera, ya no sentía tanta rabia. Después de unos momentos de silencio, tosió levemente y habló en un tono tranquilo y sereno. Bueno, lo dejaré pasar esta vez. Al fin y al cabo, un amante es importante. Ve y dile a ese mocoso que no vuelva a armar tanto alboroto. Sí, almirante Sengoku. El mensajero no se atrevió a levantar la vista, por temor a ver algo que no debía. Ah, claro. Ese chico, Darren, debería estar de vuelta en el campo de entrenamiento hoy, ¿no? Sengoku guardó el cheque y preguntó con naturalidad. El mensajero respondió respetuosamente. Todavía no, señor. He oído que el vicealmirante Garp envió a alguien a convocar al comodoro Darren esta mañana. Garp. Sengoku pensó un momento y luego agitó la mano. Vale, ya puedes irte. El mensajero hizo otra reverencia, dio una palmadita discreta al fajo de billetes que llevaba en el bolsillo y salió apresuradamente de la oficina como si huyera para salvar su vida. Cuando la puerta de la oficina se cerró tras él, Sengoku permaneció allí en silencio por un momento, y luego volvió a coger el cheque. De repente maldijo en voz alta. Ese mocoso se lució. 200 millones de libras solo por un espectáculo de fuegos artificiales. Darren estaba entrando en pánico. De pie en el puerto abandonado donde habían explotado los fuegos artificiales de la noche anterior, miró fijamente a Garp, que tenía una expresión tormentosa y desprendía un aura asesina. Y sintió una oleada de presión que lo invadió. Por dentro, era un completo desastre. Su mente iba a 1000 por hora. ¿Fue porque se excedió con su actuación y ahora este anciano está enojado porque agredió a Dragon? ¿O acaso su relación con Gion finalmente quedó al descubierto, y Garp, sintiendo que su preciado tesoro había sido devorado por cerdos, vino a desquitarse con él? Mientras los pensamientos de Darren daban vueltas, Garp, que seguía llevando la típica gorra con forma de cabeza de perro, de repente empezó a caminar en silencio hacia él. Pasos pesados. Puños cerrados. Esa aura creciente y abrumadora. La garganta de Darren se movió involuntariamente. Vicealmirante Garp, ¿por qué me ha llamado? Yo no hice nada. Cada movimiento que hice fue bajo las órdenes del almirante Sengoku. No pueden culparme por eso. Su boca se contrajo nerviosamente y su cuerpo retrocedió instintivamente. Si hubiera sido cualquier otra persona, no habría tenido miedo. Pero ese era Garp. Del hombre que está en la cima de su fuerza en todo este mar. Además, su hijo acababa de desertar de la marina. El tipo debía de estar muriéndose de frustración y desesperado por desahogarse. Y lo que es más importante, Garp era el único marine conocido por ser completamente irracional. ¿Y Darren? Seguía dolorido y exhausto. Si le hubieran dado ahí, estaría postrado en cama durante días. Pero en cuanto dio un paso atrás, sintió algo duro detrás de él. Se giró para mirar. Era un imponente buque de guerra abandonado, de 20 metros de altura. Pero antes de que pudiera asimilarlo, una fuerza abrumadora, como una montaña que se derrumba, se abalanzó repentinamente sobre él. Su corazón latía sin control. Parecía como si cada gota de sangre en su cuerpo hirviera bajo la presión de la destrucción inminente. Su cuerpo se tensó al máximo, entrando instintivamente en modo de combate. Pero al instante siguiente, cuando miró hacia adelante,
Un puño común y corriente, comenzó a crecer cada vez más ante sus ojos. Las pupilas de Darren se contrajeron hasta quedar punteadas. Ese puñetazo. No podía describirlo. No había aquí, ni aura, ni onda expansiva, ni llamas, ni siquiera velocidad. Se movía lo suficientemente despacio como para ser visto con claridad. Pero en ese preciso instante, una oleada de desesperación casi absoluta le invadió el pecho. No pudo soportar ese golpe. Así que lo único que pudo hacer fue quedarse allí parado, con los ojos muy abiertos, viendo como el puño de Garp, que se movía a paso tranquilo, se acercaba a su rostro. Le corría por el pelo. Y alcanzó al buque de guerra que estaba detrás. Estallido. Un golpe sordo y amortiguado. Es muy común. Como un niño que golpea nerviosamente un trozo de madera contra la pared. Pero en el instante siguiente, auge. El enorme buque de guerra abandonado explotó en una ventisca de escombros. Una violenta onda expansiva impactó contra el suelo, destruyendo todo lo que había detrás de Darren, incluyendo el buque de guerra y varias plataformas de artillería pesada. Meta. Darren tragó saliva con dificultad. Vicealmirante Garp. Antes de que pudiera terminar, Garp, que había mantenido la cabeza baja todo el tiempo, levantó la vista de repente y sonrió. ¿Quieres aprender? Yo te enseñaré. Capítulo 277. Me asustaste muchísimo. Al ver a Garp frente a él, con su característica gorra en forma de cabeza de perro y una sonrisa amenazante, Darren apretó los labios mientras murmuraba para sí mismo. Si querías enseñarme artes marciales, solo dímelo. Si planeabas alardear del poder de tu puño de hierro, al menos avísame. Casi me das un infarto. Aún así, ese puñetazo fue aterrador. No tenía recubrimiento de Aki, ni acumulación visible, ni fuerza explosiva, y definitivamente no había Aki del conquistador arremolinándose a su alrededor. Parecía simple, incluso insignificante, pero la destrucción que causó fue extraordinaria. Esa sensación abrumadora, como si una montaña de 1000 metros de altura se derrumbara justo delante de ti, transmitía una absoluta sensación de impotencia. Cuando Darren recibió el puñetazo, sintió de verdad que no había forma de esquivarlo. Fue una fusión perfecta de presión y técnica magistral. Probablemente similar en esencia al Camusari de Roger. No es de extrañar que Garp estuviera en la cúspide de su poder en este mar. Vicealmirante Garp, ¿a qué se refiere exactamente? Darren rápidamente ordenó sus pensamientos y preguntó. Garp retiró lentamente el puño y le dio una palmadita en el hombro a Darren con una sonrisa. Deberías saber que siempre me has gustado, muchacho. Dejó escapar un largo suspiro, dejando entrever una pizca de emoción en sus ojos. Leí el informe de batalla. Lo hiciste bien. Ese mocoso mío apestoso te dio muchos problemas. ¿Así que se trataba de devolver un favor? A Darren se le pasó ese pensamiento por la cabeza. Sonrió y negó con la cabeza. Es usted muy amable, vicealmirante Garp. Dragon y yo somos amigos. Solo seguía las órdenes del almirante Sengoku, nada más. Garp soltó una carcajada. Tienes mucho potencial, chico, pero eres demasiado precavido y calculador. Si no supiera que llevas en la sangre esta obsesión con las batallas y la muerte, diría que mis artes marciales no son adecuadas para ti. Hizo una pausa y continuó con una sonrisa. Pero no me rechaces, Darren. Tu fuerza ya está en un punto crítico. Existen innumerables naciones poderosas que han estado atrapadas en este cuello de botella durante toda su vida. Aunque no sé cuánto me vas a quitar, al menos. Garp infló el pecho y colocó las manos con orgullo en las caderas. Sin duda soy mejor profesor que ese tal Zephyr. Darren. ¿Por qué crees que esa es la verdadera razón por la que te ofreces a enseñarme? Sin embargo, para ser justos, aunque el estilo de enseñanza de Garp no fuera tan metódico y profesional como el de Zephyr, más bien dejaba que sus alumnos hicieran lo que quisieran. No se podía negar que sus alumnos se volvieron muy fuertes. Kusan era el ejemplo perfecto. En la línea temporal original, Kusan había terminado todo el contenido del campo de entrenamiento antes de tiempo y luego buscó activamente a Garp para hacerse más fuerte. Bajo la tutela de Garp, recibió mejoras integrales y finalmente alcanzó su máximo potencial de combate. Más tarde, en el arco de Achinosu, incluso se enfrentó a Garp en una intensa batalla entre maestro y alumno. Otro de los alumnos de Garp era Koubei. Tras 2 años de entrenamiento práctico con Garp, Koubei pasó de ser un novato quejica que solo sabía gritar alto el fuego en Marineford a un miembro de élite de la unidad Secret Sport del cuartel general de la Infantería de Marina. Se distinguió en la batalla contra los piratas de Barba Negra en Achinosu y recibió un aumento significativo de poder. Claro, parte de eso se debió a la escritura de Oda, que era el sello distintivo de los aumentos de poder, pero aún así, demostró que las enseñanzas de Garp no eran ninguna broma. Y lo que es más importante, Darren siempre había codiciado la destreza marcial de Garp. Claro, ya poseía habilidades poderosas como control de la espada magnética y cañón eléctrico, pero en el combate de alto nivel entre seres verdaderamente poderosos, la victoria aún se decidía por la habilidad marcial. Gracias, vicealmirante Garp. Darren dejó de fingir que se negaba. Ja ja ja. Eso es prácticamente todo. Garp se rió mucho. Venga conmigo. Condujo a Darren a otra zona abierta del puerto, donde estaban varados varios enormes buques de guerra de tamaño mediano. Estos barcos llevaban mucho tiempo abandonados. Les habían quitado sus cañones pesados y desmantelado los materiales recuperables, dejando solo los cascos principales. El tiempo no les había sentado bien, telarañas cubrían sus superficies, las grandes anclas estaban oxidadas y los cascos presentaban profundas cicatrices de batalla, apiladas en ángulo. Escenas como esta no eran infrecuentes en el cuartel general de la Armada. En la guerra naval, atacar directamente al buque enemigo es la táctica más sencilla y eficaz, no solo para los infantes de marina, sino también para los piratas. Dado el gran número de buques de guerra estacionados en el cuartel general, la cantidad de buques inutilizados cada año era considerable.
reparaciones, construcción de nuevos buques, equipos de armamento, mantenimiento diario. Como responsable de la flota del Mar del Norte, Darren sabía mejor que nadie cuánto costaba mantener una armada poderosa. No era de extrañar que Sengoku estuviera constantemente sumido en problemas presupuestarios. Darren, ¿cuál crees que es la fuerza más poderosa de estos mares? Garp preguntó de repente, mirando los dos buques de guerra abandonados que tenían delante, interrumpiendo los pensamientos de Darren. Darren quedó momentáneamente atónito, pero antes de que pudiera responder, Garp continuó. ¿Son estos los increíbles poderes de las frutas del diablo? ¿Es el Haki lo que te permite alcanzar la verdadera forma de un usuario de fruta del diablo? ¿O tal vez el Haki del conquistador, esa fuerza que supuestamente somete a los demás y encarna la voluntad de cada individuo? No. En ninguno de esos. Garp negó con la cabeza con firmeza. Pueden hacerte fuerte, pero nunca te convertirán en el más fuerte de todos. Darren dijo pensativo. ¿Qué cree usted que es, vicealmirante Garp? Garp sonrió, levantó la mano derecha y la apretó formando un puño. En ese instante, Darren vislumbró un rayo negro y rojo que brillaba en la palma de la mano de Garp antes de que desapareciera rápidamente. Con una mirada fiera y segura en sus ojos, Garp dijo en voz baja. Es fuerza, templada, forjada en incontables batallas. Poder puro. Las habilidades que acabo de mencionar, por sí solas, no significan mucho a los ojos de los verdaderamente poderosos. Pero si has recibido un entrenamiento riguroso y puedes combinar y canalizar a la perfección todos esos poderes, eso sí es verdadera fuerza. Fuerza pura e inigualable. Se giró hacia Darren, sonriendo. Tienes un excelente potencial físico, suficiente para rivalizar con esos locos nacidos con talento sobrenatural. Pero tu poder no está refinado. Cuando atacas, la fuerza que has acumulado no se materializa. Por eso tus golpes parecen débiles y sin precisión. Eso es lo que te voy a enseñar. Capítulo 278. Fuerza pura forjada a través de pruebas implacables. ¿Estás seguro de que esto no es solo un golpe serio? Darren no pudo evitar burlarse de la idea que le rondaba por la cabeza. Sin embargo, al oír las palabras serias y contundentes de Garp, respiró hondo, se tranquilizó y comenzó a asimilar cuidadosamente su significado. Enseguida se vio inmerso en sus pensamientos. Eso era cierto, tal como había dicho Garp, la mayor parte de su habilidad en combate la había acumulado. Con su poderoso físico como base, acumuló Haki de armamento, una variedad de técnicas de combate e incluso habilidades de fruta del diablo, como apilar ladrillos para formar una base. El resultado fue una máquina de combate brutal y tosca que se basaba únicamente en la fuerza física para someter a sus oponentes. Pero en una batalla real, ¿aprovechaba realmente al máximo sus ventajas físicas? ¿Existía una sinergia fluida y continua entre su cuerpo, fuerza y velocidad, y sus poderes de Haki y fruta del diablo? ¿Había llevado realmente su potencial de combate al límite? Antes de esta conversación con Garp, Darren nunca se había planteado seriamente estas cuestiones. Debido a sus capacidades sensoriales innatas, su entrenamiento anterior siempre se había centrado en aumentar estadísticas específicas en su panel de control personal. Fortaleció su cuerpo mediante la resistencia y un carácter impulsivo. Entrenó su fuerza remolcando buques de guerra con cargas pesadas. Mejoró su velocidad esquivando balas y realizando ejercicios de ráfagas a corta distancia. Casi todas las sesiones de capacitación fueron altamente especializadas. Este enfoque no era malo, al contrario, tenía una gran ventaja. Con su panel de datos, Darren podía identificar claramente sus debilidades y seguir superando sus límites, descubriendo nuevas formas específicas de entrenar. No cabía duda de que, sobre todo al principio, esta era la forma más rápida y eficaz de generar poder. Pero, ¿podría un método como ese realmente generar un poder de alto nivel? Probablemente no. La mente de Darren recordó instintivamente a cierto personaje del arco original de Dressrosa. Isabel II, rey del reino de Prodencia. El tipo no era un rival fácil, incluso se ganó el apodo de el rey de la lucha. Se decía que era capaz de asestar el golpe del rey gracias a su físico naturalmente poderoso. Con un solo golpe, era capaz de demoler una fortaleza enemiga. Algunos afirmaban que incluso un Yonk resultaría herido si lo alcanzaba. ¿Entonces era fuerte? Con el poder destructivo de ese puñetazo del rey, Darren imaginó que realmente podría herir a un Yonk. Pero el problema era que, para poder asestar ese golpe, Elisabello II necesitaba calentar durante al menos una hora antes de que su cuerpo pudiera generar ese nivel de fuerza. En una pelea real, esto sería básicamente inútil. Para cuando terminara de calentar, quién sabe cuántas veces ya habría muerto. En este sentido, la situación de Elisabello II no era tan diferente de la de Darren. Él también poseía un poder inmenso, pero no podía liberarlo por completo. Como una fortaleza fuertemente armada que, sin embargo, parecía torpe e ineficiente. Era como tener un coche deportivo de alto rendimiento con un motor de última generación, un chasis de élite y la mejor transmisión, pero sin un técnico cualificado para ajustarlo correctamente. La única diferencia era que los defectos de Darren no eran tan evidentes. Y ahora, de lo que hablaba Garp era de ayudar a Darren a reunir todo su poder y habilidades en una fuerza cohesionada. Para integrar toda su fuerza y liberar todo el potencial de este superdeportivo que es Roller Staren. Veo. Darren murmuró en voz baja, mientras sus ojos se iluminaban gradualmente. ¿Entonces qué debo hacer? Miró a Garp con entusiasmo. Observa con atención. Garp soltó una risa cálida, dio un paso al frente, sopló sobre su puño, fijó la mirada y luego golpeó el buque de guerra que tenía delante. Estallido. El buque de guerra entero se sacudió violentamente, y el lugar donde golpeó con el puño estalló en pedazos. ¿Lo entendí? Garp se dio la vuelta con una sonrisa. Darren. ¿Qué demonios voy a sacar de todo esto? ¿No es esa la diferencia entre un puñetazo normal y uno serio? La frustración lo invadió.
Deseaba con todas sus fuerzas decir algo, pero al ver la expresión de orgullo en el rostro de Garp, como si realmente creyera que acababa de dar una clase magistral, Darren abrió la boca, y no dijo nada. Eso no fue más que un montón de tonterías exhibicionistas. Igual que Kaido, nombres pegadizos para ataques que, en esencia, se reducen a lo mismo: golpe horizontal, golpe vertical, golpe fuerte, golpe aún más fuerte. Sabía que no me equivocaba contigo. De verdad eres la persona indicada para continuar mi legado. Ja 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 ja. Al ver que Darren permanecía en silencio, Garp supuso que realmente lo había entendido y no pudo evitar darle una palmada en el hombro con orgullo, estallando en carcajadas. Vicealmirante Garp, ¿ha intentado enseñarle esto a otra persona? Los ojos de Darren temblaron mientras preguntaba. Garp se rascó la cabeza y rió entre dientes. Creo que sí. Se lo dije una vez a mi mocoso, pero no pareció entenderlo. En vez de eso, salió corriendo a practicar alguna técnica de garras. Y Sakazuki. No me gustan los métodos de ese tipo, pero es un talento importante en la marina. Aún así, justo después de que se lo expliqué, ese mocoso se dio la vuelta y salió corriendo sin decir una palabra. De repente, empezó a refunfuñar. De esto me irrita muchísimo. Les expliqué la técnica más efectiva delante de ellos, con total claridad, y aún así no la entendieron. Darren. Honestamente, no entender parece lo correcto. Bien, ahora que lo entiendes, empecemos. Garp negó con la cabeza y miró a Darren con expectación reflejada en su rostro. Señaló el buque de guerra que tenían delante. La fuerza de un héroe no surge de la nada. Solo a través de un entrenamiento incansable puedes convertirte en el más fuerte. Sin los poderes de la fruta del diablo. Sin Aki tampoco. Controla tu fuerza, concéntrate y dedica todo tu espíritu a cada golpe. Que este buque de guerra es tu saco de boxeo. Al mismo tiempo, en los campos de entrenamiento. Zephyr frunció el ceño al observar a los estudiantes formados en fila. ¿Dónde está ese mocoso de Darren? ¿Aún no ha regresado al cuartel general? ¿A dónde se habrá escapado? Todos se quedaron paralizados un instante, intercambiaron miradas y luego negaron con la cabeza. Nadie sabía qué pasaba. Tal vez esté coqueteando con alguna chica. Tokikake, de pie al frente, frunció los labios y murmuró. Se volvió hacia Gion, que estaba a su lado, y sonrió. Con un tipo tan desvergonzado como él, ¿qué más se podía esperar, verdad, Gion? Gion lo miró sin expresión, hizo una pausa y dijo con calma. Puede que Darren sea un ligón, pero no es mala persona. Los ojos de Tokikake se abrieron de par en par, atónito. Gion estaba defendiendo a Darren. Parecía no creerlo, como si estuviera soñando. Pero antes de que pudiera reaccionar, Zephyr estalló de repente en un grito lleno de sorpresa y furia. ¿Qué? Ese mocoso fue arrastrado por Garp. Capítulo 279. Concéntrate. Cada golpe que des debe llevar consigo la voluntad de ganar y el espíritu de justicia. Solo con absoluta confianza en la victoria podrás reunir todo ese poder disperso que tienes. Bajo el sol abrasador. En un puerto abandonado, cubierto de chatarra militar, una figura sombría permanecía de pie bajo el calor abrasador, jadeando con dificultad como una bestia mientras descargaba una lluvia de golpes sobre un imponente buque de guerra de más de 20 metros de altura. Sin camisa, su torso estaba cubierto de cicatrices. Su rostro era áspero, afilado como un acantilado, y el sudor le goteaba espesamente del pelo oscuro y la barbilla. Sus músculos bien definidos estaban bronceados, irradiando una energía salvaje e indomable. Con cada golpe, la fuerza tensa de su cuerpo se quebraba como una cuerda retorcida, enviando ondas expansivas que hacían temblar violentamente al enorme barco que tenía delante. No muy lejos de allí, Garp estaba cómodamente sentado bajo una sombrilla improvisada, con una camisa floreada, pantalones cortos y chanclas. Reclinado en una silla de playa con un vaso de zumo en una mano y una rosquilla en la otra, de vez en cuando daba instrucciones a gritos. Le dije que no al Aki. No voy a usar Aki. Darren replicó, visiblemente molesto. Ese anciano era increíble. Al principio, actuaba como si fueran a entrenar juntos. Pero, en tan solo unos días, demostró quién era en realidad. De la nada, arrastró una sombrilla y una silla de playa, se sentó en ellas y no se ha movido desde entonces. Ja ja ja. Sé que no estás usando Aki, solo te lo estaba recordando. Garp rió descaradamente, insensible como siempre. Darren. Apretó los dientes. Ver a Garp allí tumbado tan cómodamente le daban ganas de gritar. Sus puños golpeaban más rápido, con más fuerza, en un repentino estallido de furia. Uban. 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 Descargó toda su frustración contenida sobre el buque de guerra, que ya estaba dañado. Trozos de madera y fragmentos de metal salieron disparados en todas direcciones. La fuerza de sus puñetazos fue tan intensa que provocó temblores visibles en el suelo bajo sus pies. Ese chico es un verdadero monstruo. Garp dio un sorbo satisfecho a su zumo helado, con los ojos entrecerrados mientras observaba los movimientos ágiles y explosivos de Darren. Su físico era como el de un depredador de la jungla. Y no pudo evitar sentirse impresionado. Ya había visto la fuerza de Darren de primera mano y había oído los rumores sobre su cuerpo sobrehumano. Creía estar preparado. Pero tras unos días de entrenamiento directo, incluso Garp se sorprendió de lo extraño que era el cuerpo del chico. Espadas, balas, llamas, electricidad, nada de eso surtía efecto. Su resistencia rivalizaba, e incluso superaba, la del acero macizo. Ni siquiera los cañones podían dañarlo. Garp incluso realizó una prueba para asegurarse. Oficialmente, el objetivo era poner a prueba los límites físicos de Darren. En realidad, Garp solo sentía curiosidad. Así que le disparó balas de cañón. Con sus propias manos. ¿El resultado? El uniforme de Darren quedó hecho jirones. De su cuerpo salía humo. El suelo en un radio de 10 metros se hundió un metro entero a causa del impacto.
pero él permaneció allí, completamente imperturbable, como si nada hubiera sucedido. ¿Qué quiere decir esto? Mientras Garp observaba a Darren golpear la nave de guerra con gran intensidad, dos figuras monstruosas aparecieron en su mente. Kaido y Big Mom. No esperaba que los marines produjeran semejante abominación. ¿Podría ser que este chico no sea humano, sino algún tipo de especie extraña? Garp se frotó la barbilla afeitada, observando con curiosidad la espalda de Darren mientras murmuraba para sí mismo. ¿Debería pedirle a ese bastardo de Borsalino que le eche un vistazo? La idea le cruzó por la mente, pero rápidamente negó con la cabeza. Olvídalo, no es importante. Dio un mordisco a la rosquilla y siguió observando los movimientos de Darren. Sí, estaba empezando a dominarlo. Su poder estaba mucho más concentrado que antes. Tengo que admitir que el chico se esforzaba mucho. Una sonrisa de satisfacción apareció en los labios de Garp. Lo que realmente le impresionó de Darren no fueron sus extraordinarias habilidades físicas, sino su fuerza de voluntad. Más fuerte que el propio hierro. Garp sabía perfectamente lo brutal que era el régimen de entrenamiento que había establecido. Ninguna persona normal podría soportarlo. Pero la actuación de Darren superó con creces las expectativas. Por mucho sudor que le cayera, por muy exhausto que pareciera, nunca pronunció ni una sola palabra de queja. Este joven estaba consumido por una sed insaciable de fuerza, un impulso que la gente común ni siquiera podía comprender. Implacable. Resuelto. Casi obsesivo. Tal vez sí pueda. Los ojos de Garp brillaron con diversión mientras murmuraba con una sonrisa. En ese momento, un joven infante de marina llegó corriendo, jadeando, y realizó un brusco saludo. Informe, vicealmirante Garp. Zephyr-san dice que es hora. Garp puso los ojos en blanco. Sí, te escucho. Dejó la rosquilla y el zumo y llamó a Darren. Oye. Darren, se acabó el tiempo. Ve al Zephyr. Darren no dijo nada. En cambio, sus puños recuperaron velocidad. Una lluvia de puñetazos cayó sobre él, destruyendo el buque de guerra destrozado que tenía delante. Garp arqueó una ceja, con un destello de expectación en los ojos. Al segundo siguiente, Darren dejó escapar un poderoso grito. Su mirada se agudizó, una fuerza inmensa brotó de las plantas de sus pies y todos los músculos de su cuerpo se movieron al unísono. Su cuerpo funcionaba como una máquina de precisión, transmitiendo energía a través de su columna vertebral directamente a su brazo. Entonces atacó. Estallido. Un profundo y sordo estruendo resonó. Pero, a diferencia de antes, el buque de guerra no se movió. Ni siquiera un temblor. Permaneció inmóvil. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. En medio de la respiración entrecortada de Darren, en medio de la creciente alegría de Garp, en medio de la expresión de desconcierto del marine que entregaba el mensaje. Los restos ya destruidos del buque de guerra explotaron repentinamente, haciéndose añicos y dispersándose como una tormenta. Ja 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 ja. De eso estoy hablando. Garp se puso de pie de un salto, con las manos en las caderas, radiante de orgullo mientras reía a carcajadas. Mi enseñanza es verdaderamente impecable. Aún queda mucho camino por recorrer para alcanzar el resultado final, pero la esencia finalmente está emergiendo. Darren miró la sonrisa traviesa de Garp y ni siquiera se molestó en responder. Se acercó, luciendo con cansancio su enorme capa de marine. Luego se volvió hacia el marine, que seguía paralizado por el miedo. Vamos. El soldado tragó saliva con dificultad, finalmente apartó la vista del suelo cubierto de escombros y lo siguió rápidamente. Caminaron en silencio un rato, hasta que la curiosidad pudo más que él. Se inclinó un poco y preguntó en voz baja. Comodoro Darren, ¿cómo se llamaba ese movimiento de hace un tiempo? Darren se detuvo a mitad de camino. Levantó la vista, cogió un paquete de cigarrillos, sacó uno, lo encendió y lo dejó colgando de sus labios. Soplaba una brisa fresca. El humo se elevaba suavemente alrededor de su rostro, dándole un aire misterioso. El infante de marina contuvo la respiración, esperando en silencio. Al ver a Darren allí de pie, tan silencioso y estoico, supo que el nombre de ese movimiento tenía que ser algo épico. Este movimiento. Darren exhaló una larga bocanada de humo y respondió categóricamente. Se llama el golpe serio. El marín parecía como si le hubiera caído un rayo. Capítulo 280. Darren no estaba seguro de si ese puñetazo había sido realmente un puñetazo serio. El estilo de entrenamiento de Garp no tenía sentido, era extraño y poco ortodoxo, mucho más allá de lo que Darren podía comprender. Pero, impulsado por una confianza absoluta en el marine más fuerte, siguió los métodos de Garp paso a paso, sin hacer preguntas. Al fin y al cabo, entrenar era entrenar. Y a su nivel actual, aquellos viejos métodos que solían llevarlo al límite físico ya no contribuían a mejorar sus estadísticas. Aún así, con aquel último puñetazo que lanzó antes, tuvo la sensación de haber vislumbrado algo. Fue algo fugaz, como una chispa de inspiración o una sensación física que no se podía forzar, sino que solo se descubría por casualidad. Durante una fracción de segundo, pareció como si todo a su alrededor desapareciera. Era como mirar a través de un telescopio de alta potencia. Su visión se amplió y todo se redujo, volviéndose intensamente enfocado. El mundo a su alrededor desapareció. Su mente quedó en calma. Aunque su cuerpo estaba completamente exhausto, la energía fluía a través de él de forma natural, como si brotara de un pozo profundo. En ese momento, todas las distracciones desaparecieron. Solo le faltaba el golpe. Un golpe de estado con la intención de ganar, pase lo que pase. Cuando recuperó el conocimiento, el buque de guerra que tenía delante estaba hecho pedazos, reducido a nada más que escombros. ¿Qué clase de poder era ese? Mientras caminaba hacia el campo de entrenamiento, los pensamientos se arremolinaban sin cesar en su mente. Si tuviera que describirlo, Darren imaginaba que no se trataba de una técnica específica, ni de una combinación de habilidades, y definitivamente no era solo fuerza bruta.
Parecía algo más sutil, más profundo, algo difícil de explicar. Una unión perfecta de mente, cuerpo y técnica. ¿Podría ser este el secreto para dominar la infusión de Aki del Conquistador? La idea le vino a la cabeza de repente. Hacía tiempo que había despertado el Aki del Conquistador. Podía desatarlo a voluntad y usarlo para intimidar a sus oponentes, pero cuando se trataba de recubrir sus ataques con él, todavía no tenía ni idea de cómo hacerlo. Darren intentó recordar aquel breve instante de lucidez de antes. El estado mental en el que había entrado. Buscaba de nuevo aquella sensación indescriptible. Sabía que había sido un accidente. Todavía estaba lejos de dominar por completo este tipo de control corporal total. Pero no se desanimó. Darren siempre había sido paciente. Algunas cosas no se podían apresurar, necesitaban tiempo para desarrollarse de forma natural. Con esa mentalidad, cruzó las puertas del campo de entrenamiento y saltó al terreno de juego. Zephyr, que ya estaba esperando, llevaba su capa de marinero sobre los hombros. ¿Ha terminado el entrenamiento de Garp? Zephyr preguntó, visiblemente molesto, con un cigarro entre los dientes, mientras veía a Darren entrar en la propiedad. Darren sonrió y asintió. Sí, Zephyr-sensei. Umf. Ese bastardo de Garp te llevó sin decir una palabra. Zephyr gruñó, visiblemente molesto. ¿Y qué podría enseñarte con esos métodos de entrenamiento tan rudimentarios? Ni siquiera su propio hijo quería entrenar con él. Zephyr tenía opiniones muy firmes sobre los métodos de enseñanza de Garp. Darren simplemente sonrió sin hacer ningún comentario. Todavía recordaba el primer día que empezó a entrenar con Garp. Zephyr parecía furioso y los dos empezaron a gritar inmediatamente. Se convirtió en una guerra de insultos. ¿Qué sabes tú de enseñar? Lo sé todo. Y ni siquiera tu propio hijo quiere aprender de ti. Disparates. Yo soy el instructor principal. Puedo pelear mejor que tú. Disparates. ¿Quieres ir? Maldito seas. Y así, los dos se marcharon sin camisa, prácticamente destrozando todo el puerto. El alboroto fue tan grande que el almirante Sengoku y el oficial Zuru tuvieron que intervenir y separar a los dos hombres heridos. Finalmente, se decidió que Darren entrenaría con Zephyr y Garp. Entrenaba con Garp por la mañana y seguía los métodos de Zephyr por la tarde. Por supuesto, los dos discutieron durante un buen rato sobre qué hora era mejor. Al fin y al cabo, entrenar por la mañana significaba tener más energía y una mayor concentración, por lo que los resultados serían, naturalmente, más efectivos. Zephyr murmuró unas palabras antes de volver a mirar a Darren. Darren, sé sincero conmigo. Con la intensidad y la frecuencia de tus entrenamientos últimamente, ¿tu cuerpo realmente puede soportarlo? Darren hizo una pausa por un momento y luego dijo lentamente. No creo que haya ningún problema real. Zephyr activó su Aki de observación, percibiendo el aura de Darren. Tras confirmar que todo estaba bien, asintió. Genial. Pero si notas algo raro, avísame. No fuerces tu cuerpo hasta el punto de causarte daños permanentes. Luego, tras una breve pausa, Zephyr añadió de repente. Y también, ten cuidado con eso otro. No te cedas. ¿Esa cosa? Darren parpadeó, pero rápidamente comprendió a qué se refería Zephyr. Apretó los labios. Sí, el entrenamiento de hoy será ligero. Considéralo un descanso a mediodía. Zephyr cambió de tema y fue directo al grano. Has progresado mucho más rápido que los demás en el campamento de entrenamiento. Con tu fuerza y experiencia actuales, seguir las rutinas estándar del campamento ya no tiene tanto sentido. En lugar de entrenar a ciegas, es mejor trabajar en tus puntos débiles y subsanar tus deficiencias. Entonces, dime, Darren, ¿qué problemas has tenido durante tu entrenamiento? ¿O hay algo específico que te gustaría aprender? Darren pensó un momento y luego levantó la vista con seriedad. Zephyr-sensei, quiero aprender Aki de observación. El Aki de observación es definitivamente útil. Espera, ¿aún no lo has despertado? Zephyr lo dejó escapar antes de poder controlarse, y luego miró a Darren con incredulidad. No. Darren esbozó una sonrisa amarga. Recordó el momento embarazoso de antes, cuando su falta de Aki de observación casi le metió en problemas, y el rabillo de su ojo se contrajo. Pero eso no tiene sentido. Si no has despertado el Aki de observación, no podrías luchar contra tipos como Bjorn the World o Kaido. Ni siquiera deberías poder ver sus movimientos. Zephyr frunció el ceño y murmuró para sí mismo. Es por eso. Darren alzó la mano, dejando que arcos eléctricos danzaran sobre las yemas de sus dedos. Zephyr-sensei, poseo la fruta Hiki-Hiki. Puedo generar campos magnéticos y detectar las firmas magnéticas de los seres vivos que se encuentren dentro de mi alcance. El efecto es similar al Aki de observación, aunque no tan preciso en combate real. Hizo una pausa y añadió. Y aunque no puedo esquivarlos, recibir algunos golpes de frente no me matará. Zephyr. Bueno, me parece bien. Fin del video.